Vamos a hablar ahora sobre lo que es la estructura pulmonar y el intercambio gaseoso. ¿Qué pasa? El sistema respiratorio lleva el oxígeno hasta los alvéolos, que son los pequeños recipientes de los que ya habíamos hablado anteriormente, los recipientes donde se almacena el oxígeno en los pulmones. Ahí es donde ocurre lo que es el intercambio gaseoso. ¿Cómo ocurre este intercambio gaseoso? Ocurre de la siguiente manera. Primero, el oxígeno entra por la nariz. De la nariz pasa a la faringe. De la faringe va hacia la laringe. Luego pasa por la tráquea. Ahí llega a los bronquios. De los bronquios pasa a los bronquiolos y de los bronquiolos llega hasta los alvéolos pulmonares. Los alvéolos son la parte más importante, ya que, como mencionamos, ahí es donde se almacena lo que es el oxígeno. Ahora, ¿qué pasa en los alvéolos? En los alvéolos es donde ocurre el intercambio gaseoso. Este intercambio es el oxígeno entra en la sangre y el dióxido de carbono sale de la sangre mediante la exhalación. Esto ocurre en los capilares que rodean a los alvéolos. Una explicación más sencilla sería: el aire llega a los alvéolos, el oxígeno pasa a la sangre entrega el dióxido de carbono al alvéolo y el dióxido de carbono se elimina a través de la exhalación. Después de hablar de lo que es la ventilación mecánica, la ventilación no invasiva, vamos a hablar sobre tenemos lo que es el FiO2 y el PIB. El FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. Esta se define como la concentración de oxígeno expresado en un porcentaje que va del 21 al 100%. Su objetivo es mantener una saturación de oxígeno adecuada, minimizando riesgos de toxicidad. Mantener el FiO2, en un porcentaje mínimo, porque mantenerlo del 60% por arriba pueden producir daños, lo que es la atelectaxia por absorción. Quiere decir que el alvéolo se cierra de golpe por un FiO muy grande, el oxígeno se absorbe y no queda gas para mantener el volumen del pulmón. Lo que es una fibrosis, el pulmón se pone duro y rígido por toxicidad de oxígeno prolongado e inflamación crónica y hace un daño tisular. En vez de hacer una ventilación con FiO adecuado, lo que hacemos es un daño, porque el oxígeno es bueno, pero en porciones adecuadas. Por otra parte tenemos lo que es el PIC, presión positiva al final de la expiración. El PIC siempre lo utilizamos en ventilación porque es la presión que queda en los pulmones al final de la expiración para evitar que los pulmones colapsen. Uno de los beneficios que nos brinda es el reclutamiento alveolar, que mantiene abiertos los alvéolos que tienden a cerrarse. Es una de las maniobras habladas anteriormente. Por otra mente, mejor lo que es la complacencia, un pulmón abierto es más fácil de inflar. Cuando está totalmente cerrado se tiene que ejercer más presión. Y la redistribución de agua en caso de edemas, porque esta ayuda a empujar este líquido hacia afuera. El riesgo de un PIC muy alto es que comprime el corazón, pueden crear lo que son parotraumas, neumotórax o una inestabilidad hemodinámica, como se habló en el video anterior. ¿A quiénes y por qué se ventilan? Se utiliza lo que es el FiO2 y el PiO principalmente en pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo, donde el pulmón está muy rígido y lleno de líquido. Aquí la PiO es vital para mantener el pulmón abierto. Pacientes con neumonía severa, donde hay muchas zonas del pulmón ocupadas por infecciones, donde no se puede hacer intercambio gaseoso. A las personas postoperatorias de cirugía mayor, especialmente cardíacas o abdominales, donde el paciente está sedado y sus pulmones tienden a colapsar. ¿Por qué se ventila de esa manera? Porque el objetivo moderno no es solo inflar el pulmón, sino también aplicar una ventilación protectora. Queremos evitar que el pulmón se cierre de manera bruscamente y se abra en cada ciclo, no colapse y sin dañar. No queremos, en vez de ventilar, dañar. Siempre evitar. Todo tiene que ser un equilibrio entre el PIC, el FiO2 y otros parámetros que también se ajustan. Pero ¿cómo se refleja esto en el ventilador mecánico? En la pantalla manejamos lo que son dos variables de forma distinta, el FiO2 y el PIC. El FiO es el parámetro de mezcla. El ventilador mezcla lo que es el aire medicinal y el aire puro mediante unas válvulas que se llaman blender. El monitor nos va a mostrar los parámetros tanto programados como el medido por la celda de oxígeno. En el caso del PIC se muestra en las gráficas versión tiempo-presión,
que nunca se va a ver que llega a cero. Si se programa un PIB de 8, siempre se va a mantener sobre la línea de 8 centímetros de agua y nunca por abajo, porque no queremos que el pulmón cierre totalmente y después se tenga que ejercer más presión. Mi nombre es Amanda Maduro y yo voy a hablar sobre el reclutamiento alveolar y las fisiopatologías. El reclutamiento alveolar es un concepto clave en la medicina respiratoria, ya que esto se refiere a la apertura de los alvéolos que estaban colapsados, permitiendo que estos vuelvan a participar en el intercambio de oxígeno y de dióxido de carbono. Erróneamente se piensa que el ventilar es simplemente el inflar los pulmones, cuando esto es un error, de hecho es contraproducente. Primero hay que rescatar los alvéolos cerrados, es decir, antes de inflar hay que abrir. Aquí aparece un problema importante, el shunt pulmonar. Esto ocurre cuando la sangre pasa por los pulmones, pero no se oxigena porque los alvéolos estaban cerrados. El reclutamiento alveolar busca reducir este problema, abriendo estas zonas que no están ventilando. Otro punto clave es entender que no solamente se trata de inflar, sino de ganar superficie de intercambio. Mientras más alvéolos abiertos, mejor será la oxigenación para el paciente. Además, los alvéolos funcionan bajo un principio de todo o nada, es decir, o están abiertos o están colapsados, no hay un punto medio. Cuando estos alvéolos se colapsan, hablamos de atelectasia. Esta no es una enfermedad por sí sola, sino una condición. Esta puede empeorar la respiración al reducir el área disponible para el intercambio gaseoso. En enfermedades graves como el síndrome de distrés respiratorio agudo, el pulmón no se comporta de forma uniforme, se vuelve heterogéneo, con zonas colapsadas y otras que aún funcionan. Aquí surge el concepto de baby lung o pulmón de bebé. Esto significa que solo una pequeña parte del pulmón está funcionando correctamente, como si el paciente tuviera un pulmón mucho más pequeño. Por eso, si ventilamos sin cuidado, podemos dañar las zonas sanas, mientras las otras siguen cerradas. En estas diapositivas tenemos una imagen que representa lo que ocurre con un pulmón que está afectado por el síndrome de distrés respiratorio agudo y cómo este se relaciona con el reclutamiento alveolar. Se puede observar en la parte izquierda, en grande, un pulmón afectado por el concepto de baby lung. Esto significa que aunque el pulmón completo está presente, solo una pequeña parte está realmente funcionando. Y en este se pueden ver tres zonas: las zonas sanas o las zonas homogéneas, que son las que aún están realizando este intercambio de oxígeno; las zonas reclutables, que son alvéolos colapsados que podrían volver a abrirse con presión positiva; y las zonas no reclutables, que están dañadas por fibrosis o edema y no pueden recuperarse fácilmente. También tenemos la atelectasia y shunt. La atelectasia ocurre cuando los alvéolos se cierran y pierden aire. En la parte derecha superior de la imagen se pueden comparar dos situaciones: una difusión normal, donde el oxígeno pasa a la sangre correctamente, y un efecto shunt, que esto ocurre cuando el shunt pulmonar, donde la sangre pasa, no oxigena, porque el alvéolo está colapsado. Más abajo se observa la heterogeneidad pulmonar, es decir, podemos ver acá un pulmón sano de forma uniforme que funciona correctamente, y del otro lado podemos ver un pulmón enfermo. Este tiene zonas colapsadas, parcialmente funcionales. Esto es clave porque al ventilar el paciente, el aire no se distribuye de forma uniforme. Puede ir principalmente a zonas sanas, causando sobredistensión, mientras otras siguen cerradas. Muchas gracias. Biofísica de la ventilación alveolar. Fisiología de la presión de apertura.
Describe el paso de una unidad no aéreada a una unidad aéreada. Es el punto crítico en el que la vía aérea se comunica nuevamente con el espacio alveolar. En una curva de presión-volumen, la presión de apertura suele identificarse en un punto de inflexión inferior, donde cada pequeño incremento de presión suele generar un aumento significativo de volumen. Presión de apertura crítica es el nivel de presión transpulmonar necesario para vencer las fuerzas adhesivas y la tensión superficial de los alvéolos colapsados durante la ventilación mecánica. Homogenización de la impedancia pulmonar. Al aplicar estas presiones de forma controlada, logramos lo que es la homogenización del parenquima. Esto es vital, ya que evita que la presión del ventilador se concentre en zonas sanas, reduciendo así el riesgo de una lesión inducida por el ventilador o la bilis. Aplicación de la ley de Laplace en el colapso alveolar. La ley de Laplace explica por qué los alvéolos pequeños colapsan hacia los alvéolos grandes, por lo que tiene un rol importante, ya que el cuerpo compensa dicha ley mediante el surfactante pulmonar. Su fórmula es la siguiente: P, que hace referencia a la presión del colapso, T se refiere a la tensión superficial y la R, el radio alveolar. Según la ley de Laplace, el alvéolo colapsado tiene un radio mínimo, por lo que requiere una presión de apertura alta para vencer esa fuerza inicial de cierre.